Entonces vamos a nuestras Biblias, como siempre, primero a la Biblia. Los comentarios también están bien, pero primero debemos acudir a la fuente original, repasarlo, leerlo, meditarlo, y después los comentarios, diccionarios siempre nos ayudan también a darnos más luz. ¿Alguien puede, hermanas, leerlo ahí, los 4 primeros versículos de la primera carta de Juan? Amén. Ya. La palabra del Señor dice así, la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Ajá. Entonces, como tiene toda la estructura de una carta, de una epístola, como el pastor decía, un poco tal vez más general. Primera de Juan es un poco más general, segunda y tercera es un poco más personal. Eso también nos menciona el manual. Y el primero tiene mucha similitud a un tratado teológico, dice, ¿no? Porque va a tocar temas importantes. La segunda es mucho más cortita y la tercera también como que Juan quiere mencionar algo en específico, pero el primero son 5 capítulos, ¿no? Entonces, vamos a ver estos 4 versículos para poder avanzar en el manual. La Reina Valera dice la palabra de vida, ¿no? Pero en el manual lo han titulado lo que hemos oído del verbo hecho carne, ¿no? Entonces dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y esta primera parte tiene mucha similitud con el Evangelio de Juan. No sé si se acuerdan, ¿no? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan es el que escribe el Evangelio diferente, ¿no? Él no empieza por genealogías, él no empieza por el nacimiento, él va de frente a temas teológicos. Es un poco diferente, pero se equilibran mucho y se complementan ahí los evangelios en una armonía. Entonces, Juan dice que lo que era desde el principio, no dice lo que empezó, lo que dio inicio. Por eso refutando también lo que algunos, como en nuestro tiempo, como en ese tiempo también había sectas, hoy, por ejemplo, testigos de Jehová mencionan, ¿no? De que Jesucristo es una creación de Dios, un ángel creado, puesto por encima de los demás, inclusive lo ponen casi a la par con Satanás, como si fueran sus dos hijos, uno bueno y uno malo. Es toda una corriente que ellos creen, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesucristo era desde el principio. Así es. Entonces, él no es que apareció en algún momento, o como en ese tiempo también decían no sé si eran los docetistas o los gnósticos, que Jesucristo era un hombre común y que con su muerte, en su bautismo, cuando desciende el espíritu en forma de paloma, es que recién el espíritu del Señor se posesiona de ese hombre común y se hace un Dios. Comenzaron a haber muchas enseñanzas falsas, ¿no? Y Juan dice, no, Jesucristo es desde el principio. Eso empecemos entonces a delimitar. Él es Dios, ha sido, es y será siempre Dios. Es eterno, es inmutable, Él no cambia. Entonces, Él es desde el principio. Eso, dice Juan, nosotros hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Y aquí en el manual nos ponen una ilustración, ¿no?
cuán fidedigna o cuán veraz es un testimonio de, por ejemplo, si estábamos implicados en un accidente de tránsito y nosotros hemos estado en el momento en que o estábamos en el auto que se choca o estábamos en la vereda, nos pueden llamar y testificar, ¿no? Pero si una vecina nos cuenta con lujo de detalles y el implicado es alguien que queremos y dicen, pero testigos, mira, a mí me han contado esto y lo otro, nos dice el juez, ¿no? Pero dirá, pues ese testimonio no es válido, ¿no? Porque no has estado presente. Tendría que ser alguien que ha estado presente, o bien implicado en el accidente, o bien que ha podido testificar en el momento de los hechos, no alguien al quien le han contado. Entonces, Juan dice, esto hemos oído, lo que nos han enseñado, pero no solamente hemos oído, sino también hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado. ¿Y por qué usa a veces eso? ¿Por qué no solamente dice hemos visto y suficiente es con hemos visto? Porque han visto la vida cotidiana del Señor, como han podido contemplar también sus maravillas, sus milagros, han podido ser parte de ese momento y va un poco más allá en cuanto al uso de los sentidos y hemos podido inclusive palparlo con nuestras manos. Esto, otra corriente también que hay, que de los gnósticos, que priorizan lo espiritual y desprecian lo material, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, todo, inclusive había una corriente, dice, que decía que el Señor era espíritu y que cuando caminaba no dejaba huellas en el piso, dice, porque era como Gasparín que iba flotando, ¿no? Como el fantasmita. Imagínense qué clase de enseñanzas han comenzado a ver por aquí, por allá, cada una más alucinante de la otra, con tal de no aceptar, ¿no? Y que Jesucristo era Dios, es Dios, y que se encarnó y se hizo hombre, como cualquier otro, 100% Dios y 100% hombre. Al no querer entender, al no poder entender, al rebelarse ante esto, al no convenirles, es comenzado a haber muchas falsas enseñanzas, ¿no? Y bueno, obviamente el enemigo que está involucrado ahí para que no se sepa la verdad, ¿no? Él es el padre de la mentira, entonces iba a distorsionar eso y muchas cosas más a lo largo de la historia. Entonces Juan dice, hemos oído, hemos visto, aún nuestros ojos han contemplado lo que Él ha hecho y lo hemos llegado a tocar físicamente, lo hemos llegado a palpar. Tomás, cuando no cree, el Señor le dice, ven, mete tu dedo en la llaga, ve las marcas. Y Juan no llega a ese grado de incredulidad en algún momento, pero se nos cuenta también en los evangelios que Juan dice se dormía en el regazo del Señor. Había una diferencia de edad, era el más joven. Algunos dicen que rondaba entre los 17, 20 años, 22 tal vez, o sea, casi había 10 años de diferencia, prácticamente eran de una generación a otra, sería visto como el hermanito menor, el más joven, entonces, aparte por su mismo carácter, lo llevaba a estar muy cerca, entonces Juan se dormía en el regazo del Señor. Oía sus latidos del corazón, estaba muy cercano a él, muy pegado al Señor. Entonces, puede él decir que lo ha llegado a topar inclusive. Imagínense qué privilegio ha tenido este hombre, ¿no? Algo que ni Abraham ni Moisés habían podido contemplar y esperaban, y todos los profetas anunciaban, y lo que sucedió en ese tiempo fue un milagro. Por eso Juan dice, hemos contemplado todo ello. Entonces, en este primer versículo nos menciona esto acerca de la naturaleza eterna de Dios, acerca del testimonio, como ya hemos visto en la lección, el testimonio apostólico, ¿no?, que tenemos en las características, porque lo cuenta uno de los que han estado cerca. Ha habido otros grupos que también han estado cerca del Señor. Se nos dice que había un grupo de 70 discípulos, 120, pero los más cercanos eran los 12. Y de estos 12 había entre ellos 3, que era Pedro, Juan y Jacobo. Y de esos 3, el más cercano era Juan. Pedro tenía una relación muy especial con el Señor, por lo que le encomienda y por su liderazgo, pero Juan estaba ahí cerquita y cerquita del Señor, muy cerca a él. Entonces, eso es lo que nos menciona también en este primer versículo, y nos dice referentes tocante al verbo de vida.
Y esta palabra en el griego, perdón, es logos, ¿no? Que se puede traducir como palabra o como puede traducirse también como verbo. Porque tiene que ver con mensaje, tiene que ver con expresión, tiene que ver con la manifestación de la voluntad de Dios. Y como el Señor se ha manifestado de diferentes maneras, a través de su naturaleza, de la naturaleza que Él ha creado, a través de los cielos, a través de la conciencia que graba en nuestros corazones, pero Hebreos va a decirnos que Cristo es la revelación última y perfecta. Nada refleja mejor a Dios que Jesucristo. Por eso Él dice, si me han visto a mí, han visto al Padre, dice el mismo Señor. Entonces, de eso nos está hablando en este primer versículo en cuanto al verbo hecho carne, ¿no? A Jesucristo. Eso también en el versículo 2 lo vemos en cuanto a la encarnación, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, en el plan de salvación de la eternidad a la eternidad, el Señor Jesucristo se hizo, dice, obediente hasta lo sumo para ser encarnado como un hombre más, para venir a esta tierra, ser ofrecido en sacrificio y que ese sacrificio satisfaga por completo la demanda de justicia de Dios. Y esa es una pregunta de la elección. Al final, no sé si es la segunda o tercera pregunta que nos va a decir por qué es importante entender la encarnación, ¿no? Porque había habido muchos sacrificios. Cada año, dice, sacrificaban millones de animales en el templo, en la orden sacerdotal y de los levitas. Cada año sacrificaban millones. En Pascua inclusive llegaba a hacerse un río de toda la sangre que corría. Pero ninguno de esos sacrificios podía completamente redimir al hombre, rescatarlo del pecado. Porque esos sacrificios eran temporales, esos sacrificios eran incompletos. Sin embargo, cuando Cristo muere en la cruz, ese sacrificio sí es completo, una vez y para siempre. Por eso es que hasta el día de hoy no hay inclusive sacrificio, por más que los judíos no hayan creído en el Señor Jesús y estén esperando a su Mesías, pero el sacrificio no se lleva a cabo porque no hay templo. No hay templo. Donde había un templo, hoy hay una mezquita musulmana, ¿no? La segunda más importante. Entonces, hay un choque también ante lo que ellos creen y un choque con la verdad de la revelación de Dios. Entonces, por eso es importante la encarnación de Jesucristo, porque Él obedece a Dios, a su Padre, por completo, se hace hombre, voluntariamente entrega su vida y ese sacrificio perfecto, eso es lo que satisface por completo también la demanda de justicia de Dios para salvar al hombre y nos da la justificación, que es el proceso en el cual Dios nos declara justos por ver la justicia de Jesucristo, su Hijo, en nosotros. ¿Y cómo lo obtenemos eso? Por la fe. Entonces, Juan empieza con un tema muy importante. En un versículo nada más se puede dividir esas tres partes, ¿no?, que hemos visto en los dos primeros versículos. En el versículo 3 nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces está hablando del Evangelio, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y toca aquí el otro tema importante acerca de la comunión. La comunión primero que tiene Dios el Padre con su Hijo Jesucristo, que es perfecta. El manual nos dice que comunión es tener algo en común, y como Padre e Hijo son Dios, el mismo Dios, entonces tienen la comunión perfecta, pero la comunión también nos da unidad, ser parte de. Entonces, nosotros también estamos llamados a tener esa comunión. En primer lugar, podemos tener la comunión con Dios, podemos tener esa comunión porque somos ahora sus hijos, y tenemos la comunión también entre nosotros, que somos hermanos, ¿no? Es por eso que muchos que venimos de diferentes lugares, de diferentes familias, de diferentes tiempos, en una misma congregación nos juntamos y nos decimos hermanos, ¿no?
A veces parece gracioso. Me acuerdo, a veces me encontraba con el hermano Juan por la calle y nos saludábamos de hermanos, ¿no? Y la gente se preguntaría, si ellos son hermanos, ¿cómo serán sus padres, no? ¿Cuántos años tendrán? Si él casi anciano y yo más joven, pero, o a veces así con las hermanas, ¿no? Bueno, ahora ya creo que un poco, ya saben, si se tratan de hermanos es porque seguramente son cristianos. Pero tenemos esa bendición también de una familia espiritual, en primer lugar en una iglesia local y también con todos los hijos de Dios a nivel mundial pertenecientes a una iglesia invisible, ¿no? Que solamente el Señor conoce. Entonces, podemos tener también esa comunión que nos hace partícipes de su naturaleza divina, de su naturaleza espiritual, de la libertad que tenemos del pecado y del poder que podemos tener también para estar en unidad, en comunión unos con otros. Entonces, eso es lo que nos habla el versículo 3 en cuanto a la comunión. Y el último versículo, el versículo 4, nos dice Juan, que estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí en el manual también presentan una ilustración, una explicación interesante, dice, ¿no? Que la felicidad es un sentimiento, ¿no? Una emoción que depende de las circunstancias. Nos dicen, has ganado este premio en la rifa. Me siento feliz. Nos dicen, has perdido este monto en el banco por comisión. Qué tristeza, ¿no? Eso depende mucho de las circunstancias. Pero el gozo, dice, es mucho más profundo. Tiene que ver con convicciones también que sabemos, pero no solamente sabemos desde un aspecto mental, cognitivo, sino de que somos parte también de esa verdad. Entonces, el ser, por ejemplo, el tener padres que se han sacrificado por nosotros, eso nos acompaña toda la vida, ¿no? Aun cuando nuestros padres mueren, siempre nos queda esa verdad de cuánto nos han amado y de que cualquier cosa que nos pueda pasar en la vida la podemos afrontar porque hemos tenido siempre a papá y mamá cerca. Es un ejemplo, ¿no? La familia, amistades, son cosas que tenemos ya muy de raíz y de que porque por más que pueda haber un viento fuerte en la superficie, la raíz está ahí firme. Entonces, ¿cuánta más razón tendríamos de estar gozosos sabiendo que Dios nos ama, que somos parte también de la familia espiritual y de que nuestra vida está en sus manos por la eternidad? Entonces, Juan dice, estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y de esa manera, Juan en 4 versículos, obviamente él no escribe por versículo, él lo escribe como una carta, solamente como texto, nos menciona esta parte introductoria, esta parte del prólogo, algunos lo llaman en los libros de la carta, ¿no? Como un saludo inicial. Como es universal, no dice específicamente a quién, pero nos menciona estas partes, porque después va a tallar ya un poco más en cuanto a la luz, ¿no? Eso seguramente la próxima semana se va a ver. Entonces, esos son los versículos que encontramos, los 4 primeros versículos que encontramos en esta primera lección. Y no sé si hay alguna pregunta para pasar a la tarea que nos va a dejar el manual. ¿Alguna duda? ¿Algo para comentar, ampliar? Adelante, hermanas, pueden también seguramente de algo que recuerden de algún estudio, de alguna lectura. Hermano Osmar, quiero hacerle una pregunta. Sí, hermanita. Es en el versículo 4, pero del manual, en la última parte, dice 2 de Corintios, capítulo 11, del 16 al 36. Ya. Y dice, todo lo que escribió en el nombre de Cristo, pero no hay en él amor ni rencor. Entonces, no sé qué es lo que habrán querido decir las hermanas. No hay, desde el versículo 36 no hay. A ver, a veces se equivocan en cuanto a la imprenta. 2 de Corintios Amargura, dice. 11, del 16. Ya, solo va a ser 33, ¿no? Pero no hay.
Ujú. 11. Dice todo lo que sufrió en nombre de Cristo, pero no hay en él amargura ni rencor. Ya, ahora vamos a Parece que la ver. hermana un poquito confundida la amargura con el amor ahí. Me parece que Primera de es Corintios 11. Primera de Corintios 11, ¿puede ser? Sufrió 11. 33 menos 6. No. Pero no ha traído el periódico. Sí, está en la mano. Nos dice que en ese pasaje está el testimonio de Pablo, de que a pesar de haber sufrido en nombre de Cristo, no hay en él amargura ni temor. Entonces, tratando de ver, a ver, si seguramente capaz se han equivocado el versículo, o es el mismo, solamente que hasta una parte nada más lo menciona. 3, 2 de Corintios. No hay 36, hermano. No hay Claro, no hay versículo ese 36, ¿no? Hay que corregir porque Ay. claramente está hablando sobre los sufrimientos de Pablo como apóstol. Ujú. Si es hermana el 11, porque habla acerca de los sufrimientos de Pablo, solamente que se habrán confundido hasta el 33 nada más. Y Peo. Ajá. Claro, porque en esta lección dice, claro, el manual dice, el mismo apóstol Pablo narra en 2 de Corintios 11 todo lo que sufrió en nombre de Cristo, pero no hay en él amargura ni rencor. Y el pasaje que nos habla de los sufrimientos es justamente Sí que pienso también. 11, 16 al 33, porque dice sufrimientos de Pablo como apóstol, ¿no? Que he sido azotado, apedreado, he padecido naufragios, peligros, he trabajado, sí. Sí, está bien el capítulo, solo el último versículo, no, hermana. Sí. 6 al 33 debe ser. Ajá, 33 es. Ujú. Ya. Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Puedo participar, Osmar? Sí, claro, adelante. Ajá. Ya. Hermanos, este pasaje mucho me ha ayudado Bien, bien. cuando... Gracias. Gracias, hermano. Ya, hermanita. Ay, ya, cuando se evangeliza a personas que dicen que creen en Dios, pero este pasaje bastante les aclara sus dudas para poder conocer a Dios. Y interesante cuando Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado, ¿no? Entonces hay gente que pregunta y dice, ¿quién ha visto a Dios? ¿No? Entonces uno le debe repreguntar y decir, ¿tú crees en Jesucristo? Y ellos ahí mismo te dicen, no, sí, claro, Él es el Hijo de Dios. Hay unos que dicen todavía, Dios, Él es Dios mismo, pero de ahí que le han visto la gente antiguamente, nosotros ¿cómo podemos creerle si no le hemos visto? Por supuesto que sí lo vemos por fe a través de su palabra, porque claramente dice lo que hemos visto con nuestros ojos, palparon nuestras manos. Entonces, más allá de esto ya no podemos explicarles. ¿Por qué? Porque si es que no quisieran creer, pero hay mucha gente que ha abierto sus ojos con este pasaje. Y mucha gente se siente desafiado y dice, sí, lo que nos falta a nosotros es justamente leer la Biblia, conocer lo que está escrito, todo acerca de Dios. Y llenado de convicción, personalmente a mí también me llenó de convicción, me ayudó bastante cuando
viene a la mente interrogantes. Y si el enemigo viene con más interrogantes, ahora tenemos para defendernos y atacarlo y decirle, escrito está. Escrito está. La palabra de Dios dice claramente que ha habido hombres que lo han visto, que lo han tocado, que han oído, y como esta tarde dijiste, Osmar, incluso que se recostaba en su regazo Juan, ¿no? Entonces, nosotros también podemos recostarnos en su regazo espiritualmente, ¿no? Eso quería compartir. Y un día lo haremos también, ya con él. Físicamente. Osmar, una pregunta. Sí, sí, En el hermana. versículo 3 habla de la unidad, de la comunión. Hablaste también acerca de la comunión de la naturaleza divina. ¿Es con nosotros la comunión con la naturaleza divina de Dios? ¿Podrías ampliarnos un poquito más? O sea, de que somos participantes ahora de la naturaleza espiritual. Más que divina, espiritual. Ahí tal vez me he confundido. Yeah. Ajá. Como diría 2 de Corintios, me parece que es que de modo, no, que somos nueva criatura, no, algo nuevo es hecho. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ajá. Tal vez algo para añadir en lo personal, sin hacer mucha añadidura, como dice el pastor, es que, ¿por qué el Señor vino en ese tiempo? ¿Por qué usa o hace uso de estos hombres para compartir su mensaje? ¿Cuánto más práctico hubiera sido, por ejemplo, que él mismo escribiera un libro? O sea, si mientras lo están viendo, obviamente la Biblia está inspirada por el Señor, pero hubiera dejado como Juan, hace una carta, ¿no? La carta de Jesús, y la repartieran nada más. ¿O por qué no hubiera venido muchos años después y dejarnos un video, por ejemplo? Acá tenemos, ¿no crees? Acá está el video, ¿no? Acá hay fotos, acá hay... y me preguntaba también, ¿no? ¿Por qué el Señor viene en este tiempo? Cuando la situación es tan difícil, ellos están como israelitas, como judíos, bajo el dominio del Imperio Romano. Hay muchas carencias en ese tiempo, mucha necesidad. ¿Y por qué viene en ese tiempo y usa a estos 12 hombres? Y John MacArthur tiene un libro muy interesante que una vez el pastor me prestó también, que se titula 12 hombres comunes y corrientes. Y cómo su evangelio, cómo su mensaje poderoso de salvación llega a sobrepasar los límites conocidos y llegar a estar presente en el tiempo hasta nuestros días, ¿no? Con 12 hombres. Y es que el impacto que él produce en sus vidas, la transformación que él hace en sus vidas, y ese contagio hasta el día de hoy no termina, ¿no? Entonces son hombres que creen, hablan de Cristo a otros, estos otros también creen, y así se va pasando y se va pasando el evangelio por la fe, ¿no? Porque de otra manera, con otros medios, inclusive con un video, te podrían decir, no, ese video está hecho por computadora. ¿Cómo puedo creer? O no, esto, el otro. Y siempre tienen argumentos, ¿no? Pero lo que cambia realmente es la obra del Espíritu Santo y el poder del Señor a través de su palabra, y lo que pueden ver también en las vidas de los que creemos, de compartir, ¿no? Con 12 hombres comunes y corrientes, el Señor comparte todo su evangelio por casi toda la tierra hasta el día de hoy, por todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Hasta que el Señor regrese. No sé si hay algo más tal vez para terminar ya esta parte y pasar a las preguntas. Ya, entonces vamos a ver las preguntas del repaso en la página 11. Dice la pregunta número 1. ¿De qué fue testigo Juan y por qué su testimonio es importante? Ahí encontramos entonces, ¿de qué fue testigo Juan? Y nos dice de las enseñanzas y obras del Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en la página 8, ¿no? Que él fue testigo presencial de las enseñanzas y obras
del Señor Jesucristo. De eso fue testigo Juan. ¿Y por qué su testimonio es importante? Y justo ya eso lo mencionaba, ¿no? Porque es un testimonio presencial. Él no le han contado, él lo ha visto, lo ha tocado, lo ha oído, ha contemplado al Hijo de Dios. Entonces, es mucho más importante que un historiador nos hable del Señor Jesús por referencias y todo, a que alguien que ha estado presente, ¿no? ¿Por qué es importante entonces? Porque su testimonio es presencial, vivencial, es real, directo. Entonces, ahí el manual dice, es testigo presencial. Las otras palabras nos pueden ayudar a un poco relacionarlo. Ya, entonces esa es la primera pregunta, que obviamente cuando leen otra vez toda la lección del manual, que es cortito, son dos caras y media nomás, y eso, menos todavía. Es cortito esta primera parte porque son 4 versículos. Dice la pregunta número 2, ¿por qué para el cristiano es importante conocer que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó? Supongo que ese qué está un poco de más. ¿Por qué para el cristiano es importante conocer que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó? Eso también lo hemos visto, ¿no? En cuanto a la encarnación del Señor Jesús. Porque de esta manera nos muestran la obediencia voluntaria del Señor para con el Padre y su sacrificio perfecto. Porque dice que ese sacrificio satisface la justicia de Dios para la redención de nuestros pecados. Eso está en la página 9, en el primer punto, el verbo hecho carne. Entonces, ¿por qué es importante que conozcamos que el Señor Jesús se encarnó? Porque 1, por su obediencia voluntaria, y 2, porque esa obediencia voluntaria, su sacrificio, es lo que complace por completo la justicia de Dios. Pregunta número 3. El negar que Jesús se hizo carne, ¿qué invalidaría? Si los gnósticos, los docetistas trataban de negar la naturaleza Humano. divina, tal vez del Señor, porque ellos se centran en lo espiritual. Negar su encarnación invalidaría su naturaleza humana, ¿no? Que él se hizo hombre. Entonces, lo veríamos como un ángel, como dicen, como ese tiempo decían, como un fantasma que flota. No, él fue un hombre como nosotros y pasó lo que nosotros pasamos, fue tentado y su obediencia fue hasta lo sumo, inclusive hasta la muerte en la cruz. Entonces, ¿qué niega la encarnación del Señor? Su naturaleza humana, ¿no? Obviamente esto también relacionado al sacrificio perfecto, que ese sacrificio es Él es el puente entre nosotros, entre la humanidad, entre los que creen, con el Señor. Y la pregunta 4 dice, ¿qué significa que el Padre y el Hijo tienen comunión? Ahí se puede responder con una sola palabra inclusive, que es unidad. Unidad. El Padre y yo somos uno, dice, ¿no? Y cuando el Señor ora, inclusive, dice, para que sean uno, como tú y yo somos uno, dice. Entonces, ¿qué significa que el Padre y el Hijo tienen comunión? Que son uno, que tienen unidad. Un poco ampliando, es que esa unidad también podemos tenerla con Dios y podemos tenerla entre nosotros como hermanos. Porque dice, si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo amas? ¿Cómo dices amar a Dios a quien no ves, no? Entonces, y sería una cuestión ilógica aborrecernos entre nosotros y decir tenemos el amor de Dios. Entonces, eso es unidad. Y en la pregunta 5 ya eso es algo personal que deben responder. ¿Qué hemos aprendido de esta lección, no? ¿Qué hemos aprendido en cuanto a estos primeros 4 versículos que nos mencionan acerca de lo que hemos oído, hemos visto y testificamos del verbo hecho carne, ¿no? Y en el manual nos deja como tal vez un texto lema que podríamos ir tal vez aprendiendo uno de cada lección,
es el versículo 4, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 3. Ajá, el 3, ¿no? Aunque en el manual dice 4. Otro versículo para corregir. Ya. Eso sería entonces, hermanas, los 4 primeros versículos. Vuelvan a leer la lección para que lo respondan también.